Para la palabra, ya creo que los chicos fueron a las clases, ¿sí? Ok. Hemos estado en las últimas semanas reflexionando sobre la vida de un hombre, de un personaje de la Biblia, y hemos recibido muchísimos correos y mensajes de personas que nos ven y que nos escuchan de montones de partes del mundo. De hecho, Miguel me acaba de pasar un papelito de hermanos que nos están viendo ahora mismo desde Ohio, en Estados Unidos, y montones de lugares y todo eso. Solamente hemos tenido un mensaje, solamente uno, de todos los que hemos recibido, que son cientos y a veces hasta miles, solamente hemos recibido un mensaje de una persona que usa un seudónimo, sabemos quién es, ¿no? Y dice, dejen quietito a Pedro, dejen quietito a Kefas, ¿no? Bueno, esto, dentro de miles de mensajes, el que una persona haya dicho eso, pues no tiene ninguna importancia. Nosotros hablamos de Pedro como podríamos hablar de Pablo, de Moisés, de David, de Simeón, de Judas y de tantos, porque basta que esté en la Biblia, basta que ese personaje esté en la Biblia para que nosotros tengamos la libertad de poder desmenuzar y de poder estudiar la vida de cualquier personaje bíblico. Incluso, fíjate lo que te digo, hasta la misma figura del diablo. Hasta del diablo se puede hablar, porque a veces es bueno conocer cómo funciona, qué estrategias utiliza, qué nombre les da la Biblia, cómo actúa en una época, cómo actúa con los hombres solteros, cómo tienta a las mujeres, cómo atienta a los casados, cómo actúa con los líderes políticos y religiosos. Es muy interesante incluso estudiar la figura de este personaje siniestro, ¿no? Porque está en la Biblia, y si está en la Biblia, pues tenemos la obligación de estudiar y conocer todo eso, ¿no? A veces hay ejemplos en la Biblia para imitar, ¿verdad? Y a veces hay ejemplos en la Biblia para no imitar. Si estudiamos la figura de Judas Iscariote, hombre, evidentemente lo estudiaremos, pero no para terminar haciendo lo que él hizo, que fue traicionar al Señor, venderlo, sino para no hacerlo, ¿verdad? Y estudiamos la vida de Pedro porque a mí me parece un hombre muy interesante. Porque hay algo que me llama mucho la atención de Pedro, y es que la Biblia lo presenta como un hombre con todo tipo de debilidades y de imperfecciones de carácter, es decir, muy humano. La Biblia no oculta que negó al Señor. ¿Ustedes cómo hubieran llegado a tener la información de que Pedro negó al Señor si no hubiera sido por la Biblia? ¿Hay alguna otra fuente de información que nos proporciona ese dato? ¿Verdad que no? ¿Por qué la Biblia lo cuenta? ¿Por qué la Biblia algo tan grave, algo tan feo, como es negar públicamente al Señor, por qué no guarda silencio y por qué no dice, bueno, esto que nadie se entere? Es decir, los cristianos del siglo IV, por ejemplo, después de Cristo, sabían que Pedro negó al Señor. Y los hermanos de la Edad Media sabían que Pedro negó al Señor. Y los hermanos del siglo pasado también lo sabían, y nosotros también lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos lo cuenta. Porque la Biblia no oculta las realidades del ser humano. La Biblia no oculta que Adán y Eva pecaron. La Biblia lo cuenta, con pelos y señales. La Biblia no oculta que David, el gran siervo de Dios, un día pecó. Y podía haber dicho el Señor, bueno, eso no lo cuentes. Que nadie nunca se entere que mi siervo David, el hombre más cerca de mi corazón, un día pecó. No, sino que la Biblia inspiró a los autores que escribieron esos relatos para que todos los cristianos de todas las épocas y de los 5 continentes supiéramos que un día David cometió un pecado terrible. La Biblia no oculta que Elías pasó por un tiempo de desánimo. Incluso le pidió al Señor, no aguanto más, quítame la vida. La Biblia no lo oculta. La Biblia no oculta el pecado de Acán, aquel hombre que dice que fue a la batalla a pelear a la ciudad de Jericó y se apropió de cosas que no podía tomar. La Biblia podía haber dicho, silencio, que nadie se entere. No, la Biblia lo cuenta. La Biblia no oculta el conflicto, la disputa, el problema que hubo entre 2 grandes hombres de Dios, entre Bernabé y Pablo. Podía haber dicho Lucas, bueno, ¿esto para qué lo vamos a contar? ¿Para qué tienen que saber los hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva? O los hermanos que nos ven y nos escuchan que un día Pablo y Bernabé tuvieron un problema. Eso no lo cuentes, que nadie se entere.
No, no, la Biblia es muy clara en cuanto a las debilidades, en cuanto a los pecados de las personas. Y yo creo que una de las razones por las cuales el Señor no oculta, digamos, lo negativo o lo pecaminoso de las personas es para que no tengamos un falso concepto, una idea equivocada, errónea de dichas personas. Claro, si vemos a Abraham, a Moisés, a David, a Salomón y a todos los personajes de la Biblia, siempre haciendo cosas maravillosas, nunca pecando, nunca cometiendo ningún tipo de equivocaciones, hermanos, sinceramente uno diría, esta gente más que seres humanos eran superhombres. Nunca pecaban, nunca se desanimaban, nunca eran tentados, nunca cometieron ningún pecado. No, en absoluto, en absoluto. Es más, hay un versículo en la carta que Santiago escribe que dice que Elías, fíjate de quién estamos hablando, uno de los profetas más grandes que jamás ha existido. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las de todos los hombres de toda la historia de la humanidad. Exactamente igual. Tenía sus altos y sus bajos, como tú y como yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O tú después de conocer al Señor no has pecado nunca? No, yo pequé antes de conocerle. Sí, yo también. ¿Y después de conocerle? ¿Ya no pecaste más? No me digas. Ni uno se escapa, hermanos, ni uno. Pues mira, estamos estudiando la vida de Pedro precisamente por eso. Porque vemos que fue un hombre muy usado por el Señor, sin lugar a dudas. Porque vemos que fue un hombre que experimentó en su vida milagros y tuvo experiencias increíbles. Pero cuidado, Pedro era tan humano y era tan vulnerable como cualquiera de nosotros. La fortaleza que Pedro tuvo para no volver a negar al Señor es la misma fortaleza que tú y yo tenemos hoy para no negar ni para no pecar, y es la gracia y la misericordia de Dios. Nada más que eso. No es que hayamos llegado a un nivel que ya el pecado no nos tienta, ni las tentaciones. No, olvídate. Si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podríamos estar en pie en esta tarde ante la presencia del Señor. Créelo, Ni siquiera en eso podemos presumir, sino que toda la gloria, como hemos cantado, sea para nuestro Dios. Arrancamos con Pedro y lo hemos visto negando al Señor, sí, pero lo hemos visto restaurado por el Señor. ¿Cuántos lo recuerdan? Hemos visto a Pedro en el aposento alto, con iniciativa. Hemos visto a Pedro lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Lo hemos visto predicar en público. Lo hemos visto orar por un cojo de nacimiento, Hechos capítulo 3, diciéndole aquella frase célebre: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En los años 60, un periodista fue a visitar al Papa Juan XXIII al Vaticano. Y observando la Capilla Sistina y todas las cosas que allí están expuestas, le dijo el Papa Juan XXIII a este periodista: como usted puede comprobar, no podemos decir como Pedro, no tengo ni plata ni oro. Y el periodista dijo: efectivamente, su santidad tiene mucha plata y mucho oro, es verdad. Pero qué lástima que no puedan terminar de decir lo que también dijo Pedro: pero en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. ¿Verdad? Hemos visto a Pedro amenazado por las autoridades políticas y religiosas de la época, diciéndoles: no prediquen ni hablen nunca más de ese hombre. No queremos que se sigan haciendo milagros y prodigios y maravillas y que la gente cambie por el poder de ese Cristo que ustedes nos echan la culpa de que lo matamos nosotros. Y hasta ahora todo va de maravilla. Pedro cae, se levanta, es restaurado, es lleno del Espíritu Santo, pierde el temor a hablar en público, cosa que a mí también me tuvo que pasar, porque no había peor castigo o peor consecuencia en mi vida que ponerme delante de una persona a hablar en público, porque era algo que no podía hacer, porque me quedaba tartamudo completamente y no podía desenvolverme. Y Dios me tuvo que sanar en ese área de mi vida. Y creo que lo ha hecho, ¿no? Creo que lo ha hecho. Y por eso cuando alguien, termino de predicar, no siempre, pero cuando alguien te dice: oye, qué bonita la palabra y la predicación, yo digo: dale gloria a Dios, porque si tú me llegas a conocer a mí,
Si tú me llegas a conocer a mí, estoy completamente convencido que si hoy en día soy capaz de hablar en público es por la gracia de Dios, porque si fuera por mí, olvídate, salía corriendo y me iba ahora al partido del Tenerife. Así de claro. Pero es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y hasta ahora todo va muy bien. El jueves, cuando terminé de leer el capítulo 4, leímos por primera vez, en unos breves versículos, la historia de un hombre que se llamaba José, pero que los discípulos le cambiaron el nombre. Vamos a leerlo. Estamos en Hechos. Seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Los cristianos vivían juntos, no había necesidades entre ellos, había una solidaridad y un espíritu de generosidad tremendo entre los hermanos. Y el capítulo 4 termina hablándonos de este personaje. Leo en el versículo 36, 4:36 de Hechos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita natural de la isla de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es la primera vez que yo veo en el libro de los Hechos una persona que tiene una propiedad y la vende y da todo el dinero a la iglesia. La pone a los pies de los apóstoles, es decir, somete la decisión de lo que se va a hacer con ese patrimonio, con ese dinero, al criterio de los apóstoles. Eso significa la expresión que puso el dinero a los pies de los apóstoles. No significa que vino y es así, toma, y se lo tiró, sino como decir, mira, ahí está el dinero, ustedes administrenlo como crean conveniente. Y así termina el capítulo 4. Y hasta ahora, repito, todo va de maravilla. Pero el primer pero que encontramos en el libro de los Hechos, de una mancha, de algo negativo, la encontramos en el capítulo 5. Y es de ese capítulo del que yo quiero hablar esta tarde y sobre todo de esa historia. Capítulo 5 del libro de los Hechos empieza con la palabra pero, muchos milagros, muchas sanidades, multitudes que se convierten, poder y autoridad por donde quieras y cuando quieras, pero, ay amigo, ¿se acuerdan un mensaje que yo di hace años hablando acerca de los peros de la Biblia? Has sufrido, has tenido paciencia, has probado los que se dicen ser apóstoles, pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los peros, qué feos son, ¿verdad? En la vida de todos nosotros hay un pero. Es un buen hombre, es una buena hermana, muy agradable, muy simpático, muy cariñoso, muy no sé qué, muy tal, ¿verdad? Pero, seguramente si le preguntas a tu mujer, dime, háblame, dice, sí, pero... Ah, que sí, no se lo pregunte porque te vas a salir con una depresión terrible del culto. Todas las iglesias tienen un pero, todas, esta también, 1, 2, 3, 20 pero. Y cantan, sí, alaban, la música, tal, la pantalla, no sé qué, el internet, que le vende aquí, que le vende allá, pero. Todos tenemos un pero. Manolo sí, Manolo, el pastor, pero. Tú también tienes pero, ¿eh? No te me mires ahora con cara de guardia civil, ¿eh? Todos tenemos peros. Y la iglesia primitiva también, y tú dices, pero ¿cómo puede ser que en una iglesia tan grande, tan bendecida, con semejantes apóstoles? Mira, un día predicaba Pedro, otro día predicaba Santiago, otro día predicaba Juan, era una iglesia que era una gloria aquello. Pero había un hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad, fíjate, igual que Bernabé, vendió una heredad, y este dice, pues si él vendió una heredad, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Y dice que vende la heredad y sustrae, quita del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Esto es muy fácil de entender, no hay que ser muy listo para entender esto. Estos señores, este matrimonio, tenían, vamos a decir, un terreno, y lo venden en 100.000 euros. No era obligatorio vender y traer dinero a la iglesia, no era una obligación, era algo que la gente quería hacer en un acto de generosidad y de apoyo a la obra. Y estos podían haber dicho, bueno, mira, hemos vendido la finca en 100.000 euros, vamos a dar a la iglesia una ofrenda de 10.000 euros. ¿Está bien? Pero no. Ellos quitan una parte, no sabemos cuánto, si un 10, un 20, un 30, un 40%, no sabemos. Y lo que hacen es que llevan a la iglesia el resto y quieren hacerle creer a la congregación y a los apóstoles que lo están dando todo, cuando es mentira.
Podían haber dicho, mira Pedro, nosotros vamos a traer una parte del total que nos han dado por la venta. ¿Vale? Sí, perfecto, no hay problema. Como si no quiere dar nada. Pero no. Ellos quieren aparentar lo que no son. Quieren imitar una generosidad que no tienen. Y quieren en la iglesia recibir un reconocimiento que no merecen, porque así como Bernabé o José vendió la heredad y lo dio todo, ellos también quieren hacerle creer a la congregación y al liderazgo de la iglesia que ellos también, como José o como Bernabé, están haciendo lo mismo, pero es falso. Han sustraído una parte, pero quieren hacerle creer a la iglesia que son muy generosos y que son un matrimonio muy solidario con la obra y que lo están dando todo a la obra. ¿Me entendéis? Y entonces, ¿qué pasa? Pues dice la Biblia en el versículo 3 que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? A ver, ¿por qué actúa de esta manera? ¿Qué necesidad tienes de meterte en este lío? ¿Es que acaso es bíblico tener que vender lo que tenemos para darlo a la obra de Dios? No. Es algo que tú has sentido hacer. Es algo que tú quieres hacer como otros hermanos lo han hecho, pero lo estás haciendo mal, para llevarte una gloria que no mereces. Reteniéndola, le dice Pedro, argumento que les acabo de explicar, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, lo que estás tratando es de hacerle creer a Dios, al mismísimo Dios, que eres un hombre tremendamente solidario y una persona tremendamente generosa para con su obra. Y no es verdad, no es así tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cuántos dicen amén? Lo que no iba a permitir la iglesia en ningún momento es que la gente se acostumbrara a vivir de apariencias. Lo que no iba a permitir Pedro ni los apóstoles en aquel momento es que se comenzara a permitir en la congregación que personas aparentaran lo que no eran. Hemos leído hoy en los 2 últimos capítulos del libro de Apocalipsis, y lo expliqué, cuando Juan dice, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo, como diciendo, si después de haber visto, si después de haber comprobado todo lo que ha ocurrido, seguís practicando injusticia, siguen practicando la inmundicia, sigan ahí, pero el que es justo, siga practicando la justicia todavía. ¿Me explico? Es decir, Ananías y Zafira no tenían ninguna obligación de vender nada y traer todo el contenido de dicho dinero a la obra. En ningún momento eso era parte de la doctrina. En ningún momento eso era una obligación sí o sí impuesta por el liderazgo. No, señor, eso era algo voluntario. Y si usted quiere vender una finca y gastarse todo su dinero e invertirlo en un negocio, allá usted. Pero si lo haces, hazlo bien. Hazlo, como dice la Biblia, decentemente y con orden. Y no quieras aparentar en la iglesia lo que no eres delante del Señor. Ahora, hermanos, ¿cuál era el objetivo de esto? El objetivo de esto era imitar la generosidad de otros miembros de la iglesia, como por ejemplo la de Esteban. Perdón, la de Bernabé. En la iglesia, hermanos, hay cosas que no se pueden imitar. En la vida cristiana tú no puedes vivir de imitar a fulano o de imitar a mengano. Si tú no tienes fe, admite que no tienes fe. Si tú no tienes amor por las almas perdidas, no quieras aparentar que tienes un corazón tremendo por las almas perdidas. Si tu vida no es una vida de santidad, ¿para qué aparentas que vives en santidad? En otras palabras, la Biblia no le va a permitir absolutamente a nadie, se llame quien se llame y sea quien sea, que viva en la iglesia de una apariencia, porque en el mundo hoy en día se vive de la apariencia, pero en la iglesia el Señor sabe lo que somos y lo que no somos. ¿Cuántos dicen amén? Mira Pedro cuando en el capítulo 3 va a orar al templo y él se encuentra con aquel cojo de nacimiento, él admite, él no dice, no, yo estoy muy bien económicamente, yo estoy nadando en la abundancia. A ver, ¿qué quieres? No, él admite, él no tiene ningún temor, porque no es ninguna humillación, sino es un acto de humildad, al decir, mira hijo, no te puedo dar nada porque no tengo nada.
No es que no quiera ayudarte, es que no tengo ni plata ni oro, no tengo patrimonio. Pero yo tengo algo que te puede solucionar la vida, y no solamente para que comas hoy y mañana otra vez a pedir, sino te voy a dar lo que Dios me ha dado a mí, que es el poder de orar por ti y que el Señor se glorifique sanándote en el nombre de Jesús. Así que levántate y camina. Y yo dije en ese día que es muy importante que reconozcamos delante del Señor y a nosotros mismos qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Porque el mundo, como ya acabo de decir, vive de las apariencias. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Cómo va todo? Bien, 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 todo bien. Mentira. Sin embargo, delante del Señor, un paso muy importante es reconocer que necesito ayuda. Cuando el Señor da aquel hermoso mensaje que yo lo he llamado la constitución del reino, el famoso Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, lo pueden leer, capítulos extraordinarios. La primera bienaventuranza es un golpe al ego. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? En otras palabras, bienaventurados los que reconocen que necesitan la riqueza espiritual de Dios. Bienaventurados los que reconocen su bancarrota, su miseria espiritual delante de Dios, porque Dios entonces los podrá bendecir y los podrá levantar. Pero hay de aquellos que aparentan y que no quieren reconocer que necesitan de Dios. Y hay mucha gente hoy en día que, como Ananías y Zafira, se mueven y viven con ese mismo espíritu, el querer aparentar lo que no eres y aparentar lo que no tienes. Y eso delante de Dios es pecado. Y dice la Biblia que en ese momento en el que Pedro confronta a Ananías, al momento cae muerto delante de la presencia del Señor y delante de toda la congregación que allí estaba. Es decir, vemos que hasta ahora Dios ha hecho milagros basados en la misericordia. Sana a enfermos, levanta a cojos, levanta a personas que están lisiadas, pero ahora que esto es un milagro, y aquí está en operación el don del discernimiento de espíritus, ahora hay un juicio contra la iglesia. Ahora hay un acto de soberano de Dios en el que Dios va a desenmascarar a un matrimonio que no sabemos si 100% eran convertidos, porque claro, aquí hay de todo tipo de opiniones. ¿Era realmente Ananías y Zafira verdaderamente convertidos? ¿O eran personas que se habían acostumbrado a venir y asistir a la iglesia, pero en el fondo de su corazón no eran cristianos, pero pretendían vivir como cristianos? Eso solamente Dios lo sabe. ¿Qué hizo la iglesia con el dinero que dieron? ¿Lo usaron? ¿Lo devolvieron? Nadie lo sabe. Lo que está bien claro es que Ananías en ese momento cayó muerto ante la presencia del Señor. Y ese día los jóvenes de la iglesia tuvieron trabajo, porque dice la Biblia, vamos a leerlo, en el versículo 6, que los jóvenes se levantaron y lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué culto, ¿te imaginas? Son cultos muy extraños. De repente en la calle se ponen a predicar, oran por los enfermos, otros se ponen a cantar en una cárcel, se produce un terremoto. Ahora empieza el culto, uno se cae muerto, los jóvenes se levantan y lo van a enterrar, sigue el culto. Eran cultos extraños, Pero espérate, pasado un lapso de 3 horas, versículo 7, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ay, amigo. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahí vuelve a mentir. Podía haber dicho, no, Pedro, no. Nosotros hemos vendido la finca, el terreno, en tanto dinero, y mi marido y yo hemos decidido tomar una parte de ese dinero que hemos vendido, ¿verdad?, como tenemos, y ayudar a la iglesia. Pero cuando Pedro le dice, ustedes vendieron la finca en tanto dinero, ella no reconoce que está mintiendo, sino que vuelve otra vez a insistir diciendo, sí, efectivamente, en ese dinero fue el que nos dieron. Ay, amigo. Desaprovechó una oportunidad de oro. Yo siempre he dicho, hermanos, que en la vida cristiana, en la vida misma, se van a presentar oportunidades. Aprovéchalas. Aprovecha las oportunidades que Dios te da. Dice la Biblia, y el domingo pasado lo decía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso de que, bueno, ya mañana lo voy a pensar. No te jactes del día de mañana, dice Proverbios 27:1, porque tú no sabes qué dará de sí el día. Entonces ella dice, sí, en tanto le hemos vendido. Y entonces, ¿qué ocurre? Versículo 9, Pedro le dijo, ¿por qué
convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te van a sacar a ti ahora mismo. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, se encontraron otro fiambre. Ya habían sacado a uno. Y dice yo, pero ¿qué pasa hoy en el culto? ¿Cómo sigan así? Vamos a tener que montar una funeraria vida nueva. Que vamos a enterrar a uno, ahora a otro. Bueno, Pedro, mátalos a todos de golpe para que no estemos entra, sale. Entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y ahora dice versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos, como para pasarse, como para pasarse con Pedro. Pues dice, ¿se acuerdan ustedes aquella historia cuando el profeta Elías sube a lo alto de una montaña? Todo esto está en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que un rey lo manda a llamar y manda a un capitán con, creo que eran 50 soldados, y desde el valle grita al varón de Dios, al profeta que está en lo alto de la montaña, y le dice, varón de Dios, baja que el rey te está llamando. Así como tomándoselo un poco a la ligera, ¿no? Eso de varón de Dios. Y le dice el profeta que está arriba en la montaña, si verdaderamente yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo ahora mismo. Y ¡bum! Cayó fuego y se los cargó a todos. El rey dice, mándame a otros 50 con el correspondiente capitán. El capitán dice, hombre de Dios, como así, como con, ¿cómo decimos en Canarias? Con tintín, con rintintín, ¿no? Si eres hombre de Dios, baja. Y le dice Elías, si yo soy verdaderamente hombre de Dios, que quede bien claro hoy delante de ti. ¡Fum! Y cayó fuego del cielo. ¿Sabes cómo fue el tercer grupo? Se tiraron en tierra. Le dijeron, por tu madre, Elías. Por favor, Elías, hombre de Dios, baja. Ok. El respetito es muy bonito, decimos en Canarias. Ahora sí. Y bajó y fue a hablar con el rey. Hay gente que se toma a broma las cosas de Dios. Maridos inconversos que se ríen de sus esposas cuando las ven orar o leer la Biblia o venir a la iglesia. Ándate con ojo. No vayas de chulito por la vida. Ándate con ojo, amigo. Hijos que se ríen de los padres cuando cuentan su testimonio o dicen que quieren servir al Señor y vienen a la iglesia. Las cosas del Señor son muy sagradas. Al Señor, a Dios, no solamente hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, sino que también a Dios hay que respetarlo y temerlo. El principio de la sabiduría es el temor, el respeto a Dios. El hombre ha perdido el respeto a Dios, hasta blasfema el nombre de Dios. En este país se blasfema contra el nombre de Dios cada día. Y este milagro, este juicio que cayó en la iglesia, porque ¿quién mató a Ananías? ¿Quién mató a Zafira, su mujer? ¿Pedro? ¿Quién fue el que lo hizo? Díganlo ustedes, no tengan miedo. ¿Quién lo hizo? Ah, lo hizo Dios. Ah, claro que sí. Pero Dios no es amor. Claro que sí. ¿Quién ha dicho lo contrario? Claro que Dios es amor. Y si no fuera por el hecho de que Dios es amor, ni tú ni yo estaríamos hoy aquí en esta iglesia. Porque si Dios solamente fuera justicia, si Dios solamente fuera justo y no amor, tú y yo hoy estaríamos muertos. Pero gracias a Él de que es amor, pero no te olvides nunca, no te olvides, amigo, de que Dios también es justo. Y Él ha dicho en su bendita y poderosa palabra que la paga, la consecuencia, el resultado del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y si lees la Biblia en alemán, el versículo te dice lo mismo. Y si la lees en hebreo te dice lo mismo. Y si la lees en árabe te dice lo mismo. En el idioma en el que la leas, la Biblia dice que la paga, la consecuencia a corto y a largo plazo del pecado es la muerte. Lo que pasa es que hay algo que al hombre le da como una falsa confianza. ¿Sabes cuál es? Que Dios, cuando cometes un pecado, generalmente no te condena o no te juzga al momento. Y eso es lo que le da alas al pecador, decir, ¿ves? Mira, ¿qué?
Tú vas a la iglesia, te vas de santita, vas a la iglesia, no sé qué, yo acabo de pecar, acabo de hacer esto y a mí no me ha pasado nada, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y esa es la falsa confianza, el filo de la navaja en la que muchos viven. Y sacan pecho y presumen del pecado. Dice David, ay de aquellos que son valientes para emborracharse. Ay de aquellos que tienen valor para pecar, pero no tienen valor para confesar que el Señor es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ay de aquellos que tienen valor para el mal, pero son cobardes para hacer la voluntad de Dios en su vida. Amén, hermanos. Pero en este caso no fue así. En este caso la justicia de Dios fue fulminante. Primero el marido y después la mujer. Y los dos fuera. Y dice que vino gran temor a la iglesia. ¿Saben una de las cosas que yo noto en muchos que se llaman cristianos? Que se toman la vida cristiana a la ligera. Pero sin embargo después los ves en su puesto de trabajo con una puntualidad y con una seriedad alucinante. Pero luego llegan tarde al culto, vienen cuando les da la gana, cuando quieren leen la Biblia, cuando quieren no la leen. Ahora me congrego, mañana no me congrego. Ahora oro, mañana no oro. Sin embargo, cuando los ves en su puesto de trabajo o en sus estudios o en su carrera o a lo que se dediquen, son puntuales. No se les ocurriría nunca llegar siempre tarde al puesto de trabajo porque sabes que te echan a la calle, amigo, ¿verdad? Nunca te plantea decir, mañana que es lunes, mañana es lunes, ¿no? ¿Sí o no? Mañana no voy a trabajar. Me duele un poco la espalda. Mañana no me despiertes que no voy. Mamá, mañana no me despiertes que no voy a... Pero tienes un examen mañana de matemática. Es un examen final, sí, pero no siento el ir. Ni se te ocurre, ni se te pasa por aquí el actuar de esa manera. Pero sin embargo después para las cosas de Dios, una ligereza, una superficialidad, una vida light, total y absoluta. Y eso es lo que en este capítulo 5 estamos viendo, que no se iba a tolerar ni se iba a permitir dentro de la iglesia personas que aparentaran y vivieran en una falsa realidad. Usted no es generoso, usted probablemente no es ni cristiano, usted ni probablemente tiene el deseo de dar esa ofrenda a la obra, pero usted lo que quiere es que le aplaudan, que usted sea el protagonista, que la gloria en vez de llevársela a Dios te la lleves tú. Y no vamos a permitir en la casa de Dios esos tresmanejes y esos desórdenes. Y los dos cayeron muertos. Y dice que entró gran temor, gran respeto a la iglesia. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas en muchas familias, en muchos matrimonios, en muchas congregaciones? Que se ha perdido el respeto. Ese es el gran problema. Cuando íbamos a la iglesia católica, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo como si fuera ahora. Entrábamos en silencio. Hacíamos hasta reverencias cuando entrábamos por ciertas y determinadas partes de la iglesia, ¿o no? Yo me acuerdo que entrábamos y decíamos, ¿usted va a comulgar? Sí. ¿Pero acabas de comer? Sí, no se puede. No. Y había un pan de huevo. En Las Palmas, donde yo estudiaba en los salesianos, había un pan así de grande que se llamaba pan de huevo y me encantaba. Pero cuando teníamos que comulgar no podíamos comernos el pan de huevo ni el bocadillo que nos hacía nuestra madre, porque era pecado comulgar si no habías comido. Y había un respeto y había una educación que se ha perdido. Y claro, como ahora decimos que Dios no vive aquí, como ahora decimos que esto es un local que utilizamos para predicar la palabra, unos entran corriendo, el otro se pone a hablar del partido de fútbol de ayer en plena iglesia, el otro llega tarde, el otro le está hablando al otro mientras el pastor predica, y se ha perdido ese respeto. Y la pregunta es, ¿cómo podemos recuperar eso? ¿Cómo se puede volver a recuperar el respeto de los hijos hacia los padres? Porque en este país hay padres que le tienen pánico a sus hijos. En este país hay hogares donde los hijos son los que mandan y los padres son los que obedecen. En este país es un delito el que tú le llames la atención o corrijas a tu hijo, porque te pueden denunciar y terminar en la cárcel, amigo. ¿Qué te parece? En este país una de las profesiones donde más alto índice de depresión hay es en la enseñanza, en la educación, porque los maestros tienen pánico muchas veces de llamarle la atención a un joven en la clase, porque te puede denunciar o darte una paliza y encima subirla a YouTube para que todo el mundo la vea y encima gana dinero con las visitas que hacen en su página. ¿Qué te parece?
Y por eso dice que este milagro lo que trajo fue temor, respeto a la iglesia, a los que estaban en aquel lugar. En otras palabras, los cristianos no eran personas que, bueno, este es cristiano, pero nada, olvídate, este miente igual que todos, olvídate. Va a la iglesia, pero este, igual que los demás, el mismo perro con distinto collar, dicen algunos. ¿No han oído ese refrán? Este es cristiano, este es cristiano. Como decimos en Canarias, si este es cristiano, guárdame un cachorro. ¿No dicen así? Este es cristiano. Venga, ven, cristiano. Y ayer estaba, que lo vi yo. Terrible, ¿eh? Terrible. Y por eso digo que el testimonio cuesta mucho mantenerlo, pero tumbarlo, tirarlo por tierra, no cuesta absolutamente nada. La gente de este barrio que nos conocen hace ya muchos años, tienen que ver en nosotros un modelo, un estilo de vida diferente. Porque esta gente de la Biblia vivía, actuaba y se comportaba de una forma diferente. Y nosotros, aunque no vivimos en comunidad como aquellos del primer siglo, tenemos que demostrar cuando estamos en esa puerta que hablamos diferente, que somos diferentes, que actuamos diferente. Porque ese es el testimonio más poderoso, más que una palabra, una predicación o una canción que puedan escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora por eso dice en el versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El Señor premiaba, el Señor honraba y respaldaba y avalaba a esa iglesia. ¿Por qué? Porque había orden, porque había respeto, porque había santidad. Hoy en día hablar de la palabra respeto, orden y santidad en algunas congregaciones es un disparate, es una locura decir, este hombre está anticuado. Sin embargo, dice la Biblia, y no lo digo yo, que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Nadie verá a Dios. Y en la iglesia primitiva sí había problemas, había peros, como hemos visto, pero había santidad. Y en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas hay santidad. ¿Somos iguales en público que en privado? ¿Somos iguales dentro que fuera de la iglesia? ¿Cómo son nuestras conversaciones? ¿Nuestros deseos? ¿Qué se mira en internet cuando nadie te observa? ¿Qué pasa por tu mente cuando no estás en la iglesia? ¿Hay esa santidad? Por eso dicen algunos, ¿por qué hoy en día no hay tantos milagros y prodigios como antaño? Pero ¿cómo lo va a haber? Si el Señor donde derrama bendición y vida eterna es donde hay armonía, donde hay paz, donde hay amor, donde hay santidad, donde hay orden, allí Dios respalda, allí Dios bendice. Pero donde hay desorden, donde hay pecado, Dios no puede respaldar algo así. Por eso dice la Biblia que una de las cosas que va a ocurrir como señal de los últimos tiempos es que la limpieza, el juicio comenzará por la casa de Dios. Porque cuando usted ve en los evangelios, usted ve que en el templo de Jerusalén, que era pues el centro religioso de la época, allí no se sanaba ni cambiaba nadie. Dice, pero ¿cómo es posible que en el templo no hubieran milagros, no hubieran sanidad? Hermano, no había nada, créame, no había nada. ¿Dónde se iban los enfermos en la época de Cristo, los que vivían en Jerusalén? ¿A dónde se iban? Al estanque de Betesda. Allí por las calles, esperando que pasara alguien. Y en el estanque de Betesda, que está al lado del templo, al ladito del templo estaba, allí dice que había multitudes, léalo en Juan capítulo 5. Multitudes de ciegos, de cojos, de paralíticos, esperando que algo que se había corrido como un rumor, pero que realmente nunca ocurría. Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y movía el agua, y el primero que se metía quedaba sanado. Pero allí no se sanó nunca nadie, allí no se curó nunca nadie, no lo dice ni la Biblia ni la historia secular. Era una leyenda que se había traspasado de generación en generación. Aquí mira, viene un ángel de vez en cuando, mueve el agua y el primero que se mete se cura. Y entonces el Señor, cuando va al estanque de Betesda, según Juan capítulo 5, le dice a un paralítico que lleva 38 años botado, tirado en el suelo, le dice, ¿tú quieres ser sanado? Y ya había perdido prácticamente la fe y la confianza de que algún día sería sanado. Y dices que nadie me puede meter en el agua. Y el Señor lo levanta. Pero fíjate lo que ocurre cuando el Señor entra en el templo, ¿os acordáis? Él entra con el pollino de asno en el día triunfal. Llega al templo y ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo limpia. Lo limpia de adentro hacia afuera. Nosotros somos expertos en querer cambiar las cosas de afuera para adentro. Y el Señor es al revés. El Señor nos cambia de adentro hacia afuera. Dice que volcó
las mesas de los cambistas. Dice que sacó a toda aquella gente que estaba allí comerciando en el templo y dice a continuación, y vinieron mudos y cojos y paralíticos y ciegos y eran sanados, y la gente comenzó a alabar al Señor. Claro, porque estaba frenada la bendición, estaba frenada la presencia del Señor por la inmundicia que había allá adentro. Y el Señor dice, mi casa la habéis convertido en una cueva de ladrones, cuando mi casa tiene que ser una casa de oración para todas las naciones de la tierra. Y el Señor limpia la casa y automáticamente comienzan a producirse los milagros. Antes la gente, ¿a dónde se iba? A cualquier sitio, Bethesda, donde fuera. Ahora no, ahora van al templo porque allí está la presencia y ahí está la bendición del Señor. Y lo mismo tiene que ocurrir en nuestras vidas. En la iglesia primitiva, hermano, no podían permitir desde el primer momento, esto estaba empezando recién, no se podía permitir este tipo de actitudes. Personas que iban y aparentaban, no, fuera, se limpió. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ananías y Zafira, fuera. Y entonces comienzan los milagros, comienzan los prodigios, comienzan las maravillas. Pero esto no es algo nuevo que pasaba solamente en la época de la iglesia primitiva. Esto siempre ha sido así, hermanos. Mira, escúchame bien. Cuando en tu vida no pasa nada, es porque algo está pasando. El Señor le dijo a Josué, te voy a poner otro ejemplo. Todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo. Todo, a donde vayas, nadie te podrá hacer frente, ¿eh? Me da igual, son filisteos, amorreos, cananeos, jebuseos, lo que sea. Yo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así que para adelante, fuerza, dice valiente, venga. Fueron a Jericó, las murallas cayeron por el poder de Dios, de arriba abajo. Al día siguiente, o a los pocos días, van a pelear contra una pequeña población llamada Jai. Hacen el ridículo, pierden la batalla. Hombres mueren. Josué se rasga las vestiduras y dice, Señor, esto no es lo que tú me has dicho. No es una de cal y una de arena, un día gano y otro día pierdo, no. ¿Por qué ayer ganamos a la grande y hoy a la pequeña perdimos? ¿Por qué? Y el Señor señala con el dedo y dice, porque hay pecado entre el pueblo. Esa es la razón. Siempre es igual. Siempre, siempre es igual. Tú dijiste que nadie cogiera nada. Tú dijiste que nadie tomara nada, sino que todo se iba a dedicar al Señor, y hay una persona entre el pueblo. Ahora estamos hablando de un pueblo de casi 2 millones de personas, ¿eh? ¿Cómo iba a saber Josué en 2 millones de personas quién fue el que pecó? Es imposible, imposible. Cuando tú pecas no te salen así unos pelos así, se te pone el pelo verde y unas verrugas, ¿no? Sí, mira, ese no se ve. Pero lo que el hombre no ve, el Señor sí lo ve. No es que yo haya fallado, Josué, yo no fallo, yo soy el mismo. El problema es que no se han cumplido los requisitos. Que se levante el pueblo mañana temprano en la mañana y empiezan a pasar, claro, imagínate tú, familias enteras, miles y miles de personas. Vete tú a saber quién fue el que pecó. ¿Quién fue? Y el Señor le dice, para, ese es. Un tal Acam. ¿Os acordáis la historia? Dice, quítalo de en medio. Quita el cáncer del medio. Cuando quitaron al personaje este del medio, dice, ahora vete a pelear otra vez. Ganaron la guerra. ¿Cuántas guerras tú has ganado? ¿Cuántas batallas, espiritualmente hablando, tú has ganado? Muchas, ¿verdad? ¿Y cuántas has perdido? También en unas cuantas, ¿verdad? ¿Sabes por qué las has perdido? Porque cuando se va la santidad y la comunión con Dios, el diablo se ríe en tu cara. El diablo se ríe en tu cara. Por eso hay personas que, sí, ahora estoy bien, mañana estoy mal. Ahora creo, ahora no creo, ahora estoy aquí saltando y brincando alabando a Dios, mañana estás con una cara que te llega hasta los zapatos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das lugar a lo que no es de Dios, lo primero que se pierde es el gozo. ¿Cuántos lo saben? Lo primero que se va es el gozo. ¿Quién tiene ganas de reírse cuando la novia no te habla? ¿Quién tiene ganas de reírse y de alabar a Dios cuando alguien no te ha saludado o te ha hablado mal como tú pensabas que no merecías? Entonces se te nota en la cara, amigo. Y el diablo no solamente lo nota en la cara, sino lo nota en tu espíritu. Y el diablo dice, con este, aunque haya predicado el mes pasado, aunque haya cantado hace media hora, aunque se llame pastor, reverendo, obispo, apóstol, diácono, lo que sea, con este hago yo lo que me da la gana cuando quiera. Porque sé que una cosa pequeña lo derrota, imagínate con la cosa grande. ¿Te das cuenta? Por eso, amados hermanos, en la iglesia primitiva, Ananías y Zafira
no eran dignos de permanecer ni un minuto más. ¿Tú te imaginas a los jóvenes de la iglesia llevando a Ananías y diciendo, oye, ¿sabes que este hombre ha muerto hoy en el culto? Sí, pero ¿sabes por qué, no? Pues mira, por esto, pues madre mía, no veas. Y cuando entran al culto, dice Pedro, a esta se la llevan también y la entierran. Los jóvenes, ¿cómo vivir? ¿Con qué santidad? ¿Con qué temor de Dios tendrían que vivir los jóvenes ahí dentro? Le diría uno a otro y dice, no te pases ni un pelo, ¿eh? No te pases ni un pelo que te tranca Pedro. Te echa la mirada esa que tiene él así profunda, te mete los ojos así por dentro y te dice, o te arrepientes o te sacan a ti también, ¿eh? ¡Qué temor de Dios! Voy a leer un poquito más adelante. Sigo leyendo el versículo 15. Dice que había tantos milagros y presencia del Señor que ponían a los enfermos en las calles. Ni siquiera los llevaban al culto, los ponían ahí en las calles. Y los ponían en las camas y en los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero ¿cómo no voy a hablar de Pedro, hombre? ¿Cómo no voy a hablar de Pedro, Barak Shalom, o como rayo te llames ahí en internet? ¿Cómo no voy a hablar de Pedro? ¿Cómo no voy a hablar de Pedro, por favor? ¿Cómo no voy a hablar de un hombre que ni siquiera ora por la gente, sino que pasa y la sombra los toca y son sanados? Pero ¿a cuántos no les gustaría que nos pasara eso a nosotros? Dime la verdad. Oye, sería una pasada venir al culto y que todos los enfermos del barrio digan, va a empezar el culto, saquen a los enfermos a la calle y vengan a las ambulancias de la residencia Candelaria, del hospital, y los pongan todos ahí, porque ahora esta gente va a empezar el culto a las 6:30, prepárense, y todos los enfermos ahí. Y nosotros, no, sin orar, sin nada, ni buenas tardes, sino pasando, y de repente el otro se levantó, el otro salió corriendo, el otro... ¿Sería? ¿Sabes cuántas miles de personas se pondrían en esa calle esperando que llegáramos nosotros? Sería una pasada. Pues hermanos, el poder de Dios no ha cambiado y tenemos que orar para que el Señor derrame de su gloria y para que se hagan milagros, señales y prodigios, porque la gente, hermanos, está tan endurecida que le habla, y es como cuando le echas agua al pato, le resbala la palabra como el agua, pero cuando vean el poder de Dios, sus conciencias van a ser sacudidas, y necesitamos urgentemente que Dios derrame su gloria sobre esta tierra. Pero para eso tiene que haber un requisito indispensable e insustituible, y es la santidad y el orden y la limpieza en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 17. Levantándose el sumo sacerdote, otra vez de verdad, levantándose, y todos los que con él estaban, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Tú sabes que los saduceos eran religiosos, pero dice que no creían en la resurrección de los muertos? Pero ¿cómo puede ser una persona creyente y no crea en la resurrección de los muertos? No, ni en ángeles tampoco creían. ¿Pero qué creyentes son estos? Bueno, es que hoy en día hay creyentes que no creen en los milagros. ¿Cómo? ¿Que un creyente no cree en los milagros? Sí, así. Es decir, estos son sumos sacerdotes, había dos, Anás y Caifás, uno era del gremio, del grupo de los saduceos y otro de los fariseos, y habían unos que no creían en la resurrección de los muertos ni en ángeles. Bueno, ¿y qué tipo de creyentes son estos? Bueno, pues como hoy en día te encuentras a creyentes que le dicen, tú sabes que yo fui a la iglesia endemoniado, endemoniado, y el Señor me liberó, y te dice... No, pero eso era una cosa de bipolar, ¿no? Bipolar no, ni polar, ni dorada, ni pilsen. Eso era una posesión diabólica, amigo. Y el Señor me liberó. Y te dicen, no, yo no creo en eso. Pastores que dicen que ya no hay milagros, como los saduceos, y estos eran los que tenían poder y autoridad. Es increíble. Y entonces dice, le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó fuera y les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron por la mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Ay, amigo, esto es buenísimo. Cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad.
y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Esto es buenísimo, no me diga. Este es el humor de Dios. Este es el buen humor del Señor. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Qué educaditos, tranquilito. Ya. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Le tenían más miedo al pueblo que a Dios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? No quieren perder poder, no quieren perder autoridad, quieren seguir mangoneando las conciencias, aunque Dios lo tengan en contra, pero no quieren perder el prestigio. Entonces, no, vengan, que queremos hablar con ustedes, chicos, vamos a tener una reunión de oración. ¿Qué les parece, muchachos? Cuando los trajeron, les presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí viene Pedro otra vez, bendito sea Dios. Ahí viene Pedro otra vez. A este, como lo pincharas un poco, amigo, como pincharas un poco a Pedro, salta Pedro y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Otra vez le vuelve a dar con la metralleta. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Tú sabes que hay gente que darían lo que fuera por matar a todos los cristianos. Es increíble esto, Es increíble. ¿A quiénes están persiguiendo hoy en día y matando y crucificando y quemando y haciendo barbaridades? A los cristianos. A los cristianos. Porque no soportan la presencia, la bendición y la gloria del Señor en la vida de esa gente. No lo soportan. Pero dice aquí más adelante: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Amigo, este personaje es tremendo. Este fue el maestro de Pablo. Criado a los pies de Gamaliel. Este fue nieto de Gilel. Antes de Cristo hubieron dos grandes sumos sacerdotes, Shammai y Gilel. Gilel fue el que dijo: todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, hacerlas así por ellos. Esa frase es de Gilel y Cristo la empleó en el Sermón del Monte. ¿Qué te parece? Este es el nieto de Gilel, nombre buenísimo. Gamaliel era un doctor de la ley, venerado por todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, escuchen, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué consejo más sabio, Esta es una sabiduría increíble, Ándense con ojo. Si esto no es de Dios, ni te muevas, se va a caer solo. Pero como sea de Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de haberles azotado. Terrible, Los azotaron. Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Esa fue la noche más triste para la iglesia primitiva, ¿verdad? Esa fue la noche más triste y dolorosa para Pedro y para Juan, que por predicar al Señor y por haber sanado a un enfermo y por predicar del Evangelio, los azotan, los intimidan, los amenazan. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pues se equivocó, hermano. Usted no tiene que decir amén a todo lo que yo digo. Se equivocó. Totalmente se equivocó.
¿Por qué no salieron hechos polvo? Señor, ¿por qué no pagas así? Te servimos, estamos predicando tu palabra y nos pegan, nos azotan, pero ¿esto qué es? ¿De qué sirve tanto esfuerzo? ¿De qué sirve que predique tu palabra? ¿De qué sirve? De nada. No, mi amigo, no. Lea el versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Dígalo fuerte, gozosos, más fuerte, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dígale gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿eh? Increíble. Increíble, hermano. Pero ¿quién puede sentir gozo después de darte una cuerada? ¿Alguien se presenta como voluntario? ¿Le damos una cuerada aquí a algún hermano? Miguelito, ¿viene para acá? ¿No? Luis, Raúl, venga hombre, anímate, venga. Ay, amigo, gozosos. Señor, gracias por los azotes que me han dado. Gracias porque soy digno de padecer como tú padecías. Hermanos, hablando aquí ahora que no nos oye nadie, estos o son hombres de Dios como la copa de un pino, o están locos como cabras. Porque esto no tiene sentido. Esto es contra toda naturaleza, esto es contra toda ciencia y contra toda psicología. Que una persona se goce por el sufrimiento, cuando la lucha del hombre de toda la vida siempre ha sido luchar en contra del sufrimiento, luchar en contra de la enfermedad, luchar en contra de la muerte. Y esto resulta de que los azotan. No son masoquistas, pero son personas que saben perfectamente que algún día, por lo que están haciendo, por la forma como predican, por la forma como exponen la palabra, por el modelo, por el estilo de vida que llevan, ellos saben, lo llevan en la sangre, en los huesos. Ellos saben perfectamente que algún día se van a meter con ellos y ya ha llegado el momento. Hasta ahora todo han sido amenazas. Hasta ahora todo ha sido, oye, esto no lo hagan, oye, esto no lo hagan más. Hasta ahora todo ha sido palabra. Ahora pasan de las palabras a la acción. Ahora los azotan. ¿Piensan ustedes que se callaron? ¿Piensan ustedes que dijeron, oye, esto va en serio, cuidado que mañana nos dan otra? Enseñaban cada día en el templo y por las casas y no cesaban de enseñar y de predicar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no van a convertirse miles de personas? ¿Cómo no va a llegar el evangelio hasta nosotros hoy en día con este tipo de personas? ¿Cuál es el secreto de todo esto? ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a ser sinceros. ¿Se drogarían? ¿Sería que tomaban un alucinógeno, una droga que les daba una capacidad? No. ¿Qué es lo que tenía esta gente? ¿Se puede tener eso hoy en día? ¿Podemos nosotros vivir así? Lo que tenían era una confianza y una fe en Dios a prueba de bombas. Y eran personas que se habían tomado en serio el evangelio. Eran personas que estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. Eran personas que aguantaban lo que fuera, porque para ellos era un privilegio padecer por la causa de Cristo. 2000 años han pasado desde esta historia que les acabo de contar hasta hoy en día. Y alguien dijo en cierta ocasión, y yo simplemente repito, si hoy en día cayeran en las iglesias muertos, los que viven en pecado, los que viven en desorden, ¿cuántos caerían muertos en cada culto? ¿Cuántos? Si por mentir, si por querer aparentar, cayó un matrimonio muerto un día en un culto, 2000 años después, con todas las barbaridades que se predican y se enseñan hoy en día desde los púlpitos, asustando y mangoneando a la gente, cayeran todas esas personas muertas, amigo, ¿cuántas personas verdaderamente quedarían en pie? Tenemos que pedirle al Señor que derrame espíritu de santidad entre nosotros. Hoy en día se mide el éxito de un ministerio, de una iglesia, por el número de personas que tienen. Bueno, tiene una iglesia de 1000,
pues será más importante o más ungido que el que tiene 200 o el que tiene 100 o el que tiene 10 o el que tiene 15. Pero la santidad y el respaldo de Dios no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres. Y esta gente no tenían ni plata ni oro, pero tenían la presencia del Señor de una forma tremenda en sus vidas. Y eso tenemos que recuperarlo todos y cada uno de nosotros. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Cierra tus ojos ahí donde estás. Hermanos queridos, estamos en un punto en el que vemos a Pedro con una autoridad y con una unción y con un poder tremendo. Pero no quiero que olvidemos de dónde viene. No quiero que olvidemos quién fue Pedro semanas, meses atrás. Un hombre que llegó a negar al Señor. Un simple pescador en el mar de Galilea, llamado por el Señor, y se dejó tratar y se dejó cambiar por Él. Si el Señor pudo utilizar a ese hombre con tantos defectos y con tantas debilidades de carácter como él tenía, y lo pudo llegar a usar de una forma tan maravillosa, ¿por qué el Señor no lo puede hacer también contigo y conmigo si nos ponemos en sus manos y le pedimos que nos trate, que nos restaure y que nos use? No hay nada que lo impida. Solamente es nuestra voluntad la que hoy tenemos que poner a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo también reconozco mis debilidades, yo también reconozco a veces mi falta de santidad o de lo que sea, pero también reconozco que para ti no hay nada imposible. No importa si eres tímido o atrevido, no importa si eres elocuente o torpe a la hora de hablar, no importa, lo importante es lo que le permitas hacer al Señor en tu vida. No importa si tienes grandes talentos, carreras, títulos universitarios o ninguno. No importa lo que tienes. Lo importante es lo que eres. Y en esta tarde el Señor nos ha hablado a través de su palabra, mostrándonos que un hombre usado por la mano del Señor puede llegar a ser un instrumento de tremenda bendición. Pero que el Señor quite también de nuestra vida, y debemos de pedirle: Señor, quita de mi vida la apariencia, quita de mi vida cualquier actitud que se parezca a la de Ananías o a la de Zafira. Quiero, Señor, que arranques de mi vida toda actitud que no te glorifica a ti, Señor, y que hagas de mí una persona útil, una persona que pueda ser usada en cualquier momento como Dios quiera. Pidámosle eso al Señor en esta tarde, hermanos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque vemos cómo un hombre puede ser transformado cuando se deja cambiar por ti, Señor. Gracias por la vida de Pedro, Señor. Gracias porque este hombre fue creciendo, fue madurando. Y es una inspiración para nuestra vida ver cómo un hombre como él pudo llegar a ser tan útil. Nosotros te pedimos exactamente lo mismo, Señor. Usa nuestra vida y que podamos ser un instrumento útil en tus manos el tiempo que nos resta de vida. Quita de nosotros cualquier actitud, quita de nosotros cualquier cosa que no te agrade, que no te glorifique, que sea un impedimento para ser usados por Dios. Y te pido que traigas siempre espíritu de santidad a nuestras vidas. Santidad en la mirada, santidad en los oídos, en la boca, santidad en el corazón, en el alma, santidad, orden en todas las áreas de nuestra vida, para que tu nombre sea glorificado y el mundo te reconozcan a ti y vean lo que tú eres capaz de hacer en medio de un mundo que se pierde, en medio de un mundo que te ha dado las espaldas. Queremos que tú uses a tu iglesia, jóvenes, niños, matrimonios, a todos y a cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, en este tiempo y aviva tu obra. Pon el fuego en el altar y que podamos ser personas útiles en tus manos. Te damos gracias por tu paciencia. Te damos gracias porque tú lo vas a hacer y lo creemos. Y lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, en esta tarde. Damos toda la gloria al Señor por su palabra. Y nos vamos a preparar ya para recoger esta ofrenda que siempre levantamos para Él. Y los hermanos o las hermanas que nos van a ayudar, por favor, si pueden pasar un segundito adelante. Y vamos a pedir la bendición de Dios sobre esta ofrenda. Recordarles que seguimos esta semana,
queremos seguir esta semana con estas obras que hemos comenzado, necesitamos manos disponibles, personas que tengan tiempo para venir a colaborar y terminar ya, Dios mediante, lo antes posible lo que hemos comenzado a hacer. Cualquier persona que quiera colaborar de alguna u otra manera, háblese conmigo después del culto. Yo no voy a estar esta semana, pero no importa. Hay hermanos que van a estar aquí trabajando para que estas obras sean terminadas lo antes posible y podamos ya, como bien saben ustedes, tomar los pasos que queremos dar. Oramos al Señor. En esta tarde nuestra hermana nos dirige en oración. Marilyn, por favor. Marilyn. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Sí, Señor Jesús. Sí, mi Dios. Y vamos a leer una porción muy conocida, que ya se ha leído, lógicamente, en otras ocasiones, pero es una porción de un hombre que a mí siempre me ha producido mucha tristeza, ¿no? Porque es un hombre que lo tenía todo en la vida para ser feliz, para triunfar, para ser una persona bendecida, y por su mala cabeza, por tomar malas decisiones, por darle lugar a banalidades, a la carne y a cosas que no son de Dios, pues terminó echando a perder su vida, su familia, su país y prácticamente todo. Y yo me refiero al primer rey de Israel, al rey Saúl, cuya historia vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15. Es una historia, la verdad, que es triste, porque cuando una persona en la vida no sabe a lo que Dios lo ha llamado, pues es una pena, ¿no? Hay gente que va por la vida sin pena ni gloria, nunca descubrieron la voluntad de Dios para su vida, no sabían lo que tenían que hacer y vivieron la vida y se murieron y ahí pasaron al olvido, ¿no? Pero sin embargo con este hombre no. Este hombre sabía lo que Dios quería para él, estaba capacitado, lo vamos a ver esta tarde, espiritualmente, para cumplir el objetivo del Señor en su vida, y lo echó todo por la borda. Vamos a ver, porque, hermanos, nosotros no estamos exentos, a pesar de que han pasado ya muchos años y siglos. Ninguno de los que estamos sentados aquí esta noche, estamos exentos de cometer errores, de caer, de tropezar, de confiarnos excesivamente en nuestra experiencia, no sé en qué, y podemos cometer errores igual o peor que esta gente de los tiempos de la Biblia. Entonces vamos a ver en 1 Samuel capítulo 15 y después vamos a ir analizando el pasaje. Versículo 1 dice: Después Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes, no te apiades de él, mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, a las vacas, a las ovejas, a los camellos, a los asnos. Saúl pues convocó a todo el pueblo y les pasó revista ante Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Le dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo, quédense con esa frase, Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable o despreciable destruyeron. Y ahora
viene la palabra del Señor al profeta Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Vamos a hacer un pequeño alto, después leeremos el resto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a lo mejor durante algún tiempo han estado orando para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Seguramente que sí, seguramente más de uno o todos han estado orando en más de una ocasión para decir: Señor, ¿y qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas bien, háblame. Y a veces, bueno, a veces no es tan fácil, a veces lleva tiempo el saber verdaderamente lo que Dios quiere para nuestra vida, prepararnos, aprender a esperar en el Señor, etcétera. Este hombre no. Este hombre está tranquilamente en su palacio, llega el profeta Samuel. La Biblia no dice que que Saúl estaba orando, pidiendo al Señor dirección, palabra, sino que de repente llega el profeta Samuel y le dice: a ver, Saúl, escúchame, vengo de parte del Señor. La voluntad de Dios para tu vida es esta y esta. Le habla de un tal Amalek. No sé si ustedes saben quién era este personaje, pero es terrible. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el primer enemigo que les ataca en el desierto por la retaguardia fue Amalek. ¿Quiénes iban en la retaguardia? ¿Sí? ¿Quiénes iban en la parte de atrás? Las mujeres, los niños, los ancianos, la gente que no podía ir al ritmo de los que iban a la cabeza, las personas más débiles, las personas a veces enfermas, y por ahí les atacó, por el eslabón más débil. Les atacó, y dice la Biblia que fue una guerra tan despiadada, mató a mujeres, a niños, bueno, hizo una escaramuza terrible, y era un enemigo tan poderoso y tan sádico en la forma como mataba y torturaba a la gente, que dice la Biblia que este enemigo incluso quiso pelear contra Dios. Dice que se levantó contra el mismísimo trono del Señor. Es una desfachatez tremenda. Fíjate qué tremenda fuerza espiritual se desató ese día en esa batalla, que Moisés se tiene que ir a lo alto de una montaña y allí levantar las manos y orar al Señor para que el Señor proteja y para que el Señor ayude al pueblo que recién acaba de salir de Egipto, y que si el Señor no actúa, van a morir todos en el desierto. Es un enemigo que no tenía misericordia, que no tenía piedad, sino todo lo contrario. Claro, la Escritura dice que Moisés se cansaba y a veces bajaba las manos, y cuando dejaba de orar, dice que Amalek ganaba, Amalek prevalecía. Pero entonces se dieron cuenta, dice que subieron a la montaña un par de hombres, ¿se acuerdan? Dice que le pusieron una piedra y le dijeron: tú siéntate, sigue orando, nosotros te vamos a aguantar los brazos y tú sigue orando, tú haz lo tuyo. Y dice la Biblia que así pudieron ese día vencer a Amalek. Pero ese día, en el desierto, el Señor tomó una decisión que Saúl la sabía, porque está escrito además en la Biblia, en la Torá. Y la decisión es que el Señor dijo: algún día a este pueblo, mi pueblo Israel, lo atacará y lo borrará de la faz de la tierra. Es decir, este pueblo tarde o temprano va a ser destruido. Pasó el tiempo, pasaron las generaciones, y llegó el momento cuando a Saúl le toca el momento de poner en práctica la orden del Señor, destruir y atacar a Amalek. No puedes tomar nada. Sabemos que en otras ocasiones el Señor permitía que tomaran algunas cosas para ellos, o para repartir a los soldados, o como tesoro para el pueblo, pero en esta ocasión le dijo: no cojas nada. No tomes nada de esa gente, destrúyelo todo. Saúl sabe perfectamente lo que el Señor espera de él. Hermano, no tiene que decir: bueno, yo voy a orar para que el Señor me confirme la palabra que yo he recibido. No, es que está clarísima, no tienes ni que orar nada. Saúl se levanta, se va a la guerra. Parece que tiene un acto de misericordia con una gente que se llamaban los ceneos, que estaban entre los de Amalek, y les dice: bueno, ustedes quítense del medio, no sea que yo les destruya, porque ustedes fueron buenos con nosotros, nos atendieron con misericordia, nos atendieron en el desierto, nos dieron agua. Salgan de entre los de Amalek, se van, empieza la guerra, y resulta que en medio del combate, yo no sé por qué, no se le ocurre otra cosa al rey Saúl que perdonar al más importante de todos, al rey llamado Agag.
Pero no solamente perdonaron al rey, con permiso del rey Saúl, sino que además dice que él vio algunos animales que parece que estaban muy bonitos, estaban muy gordos, y dice, no, a estos no los matemos, ni a este tampoco, a aquel sí, a este no, a este sí, a aquel no. Y hace como una selección, y por eso yo enfaticé que lo que se decidió allí, se decidió con autorización y con el apoyo del rey. No es que el pueblo actuó a escondida y el rey no se enteró de nada, lo cual, sinceramente, hermano, hubiera sido imposible, porque cuando volvieran a su tierra y el rey Saúl viera un montón de animales, hubiera dicho, ¿y estos animales dónde los han traído? No, es que él era consciente, y no solamente era consciente, sino que él también participó en el hecho de decir, bueno, perdonamos al rey y algunos de los animales los reservamos para nosotros. Increíble. Cuando la orden era, no tomes nada, destrúyelo todo. Ahora vamos a seguir leyendo. Madrugó el profeta Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana, versículo 12, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Pero, vamos a ver, ¿cómo que ha cumplido la palabra del Señor? Tú no la has cumplido, la has cumplido a medias. Pero ya empieza justificándose, ya empieza diciendo, hemos cumplido lo que el Señor nos ha mandado, tienes que estar contento con nosotros. Es increíble, de verdad, es una lástima este hombre. Entonces Samuel le dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Aquí no se tendría que oír ningún ruido de ningún animal si habéis cumplido la voluntad del Señor. Y ahora Saúl dice, de Amalec los han traído. Ya empieza a echarle la culpa a otros. Los han traído de Amalec porque el pueblo, ¿cómo que el pueblo? ¿Y tú qué? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Y él piensa que con esta explicación ya ha solucionado el problema. Y no se da cuenta de que lo que está haciendo es justificarse, mentir, fingir que ha cumplido la voluntad del Señor, cuando lo que está demostrando con esta actitud es que es un cobarde, una persona que no quiere admitir que ha pecado, que ha desobedecido al Señor y encima le echa la culpa a los demás. Es increíble. ¿Cómo puede ser una persona que ha recibido la unción del Señor? Un hombre que, como vamos a ver ahora, el Señor lo bendijo tanto, de ser un desconocido a ponerlo en el puesto de máxima autoridad del país. ¿Cómo es posible que se comporte así? Bueno, hace poco escuché una frase muy bonita, muy interesante que dice, si quieres conocer a un verdadero hombre, dale poder. Dale poder, dale autoridad. Y vas a ver si se le sube a la cabeza ese poder o esa autoridad que quiere tener, o verdaderamente con esa autoridad y con ese poder, pues sirve a los demás y sobre todo sirve al Señor. A este le dieron poder, de la noche a la mañana pasó de ser una persona carnal, una persona que no fue nunca, Saúl nunca fue un hombre espiritual. Saúl era uno del montón, pero que su apariencia física era muy llamativa, dice que era un hombre muy alto, muy atractivo, muy carismático aparentemente, y dijeron, bueno, pues este es. Pero nunca dijeron, bueno, es un hombre que ora, conoce al Señor, es un hombre espiritual. No. Lo importante era la apariencia física. Entonces el pueblo dijo, pues si es el más alto, el más atractivo, y bueno, parece que tiene un buen carácter, pues vamos a nombrarlo rey. Y de la noche a la mañana pasó de ser un don nadie a una persona con todo el poder del mundo, con toda la autoridad, y creció, entre comillas, en autoridad, pero nunca creció como persona. Y su poder se le volvió en su contra, ¿no? Y ahora vemos al verdadero Saúl. Este es el verdadero Saúl, Este es el verdadero rey de Israel. Seguimos leyendo. Entonces, versículo 16, dijo Samuel a Saúl, déjame ahora declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le respondió, dime, di. Samuel le dijo, aunque eras el más pequeño en tus propios ojos,
¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez el pueblo, él nunca, siempre son los demás. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Nunca habla del Señor mi Dios. Es interesante, ¿eh? Hay dos personas en la Biblia que cuando hablan de Dios hablan como de un extraño. Uno es Esaú y otro es Saúl. Parecen dos nombres iguales, ¿no? Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y otro es Saúl. Siempre habla de Dios, pero de tu Dios. Nunca habla de mi Dios, de mi Señor. Mas el pueblo tomó el botín, dice. Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, y ahora viene una declaración tremenda, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Palabra durísima, tremenda. Pero claro, si se le permitía al rey hacer lo que le daba la gana, imagínate al pueblo. Cuando era el rey el que tenía que hacer un ejemplo y no el pueblo un ejemplo a él. Es como en una familia. ¿Quién tiene que darle ejemplo a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Yo creo que los que tenemos que dar ejemplo son los padres a los hijos, independientemente de cómo sean o de cómo actúen o de cómo se comporten los hijos. El padre y la madre tienen que ser un ejemplo a los hijos y si los hijos son un ejemplo para mí, pues gloria a Dios, pero si no, pues tampoco tienen la obligación de ser un ejemplo para mí, pero yo para ellos sí. Es como la Biblia dice a los pastores, ¿no? Que tenemos que ser un ejemplo de fe a la congregación, de tal manera que la congregación dice, imiten la fe de sus pastores. Yo no tengo que imitar la fe de ustedes, pero ustedes la mía, pues la Biblia dice que sí, ¿verdad? Ahora, fíjense que en primer lugar, Saúl ya había cometido un error terrible cuando presentó un sacrificio, porque no supo esperar y se precipitó y dijo, bueno, mira, Samuel no está, no importa, lo hago yo. Y cuando llega Samuel le dice, locamente has actuado, Lo que hoy has hecho ha sido terrible. Tú eres el rey, pero el profeta y el sacerdote soy yo. Y tú has actuado, dice la Biblia, locamente. Tú no puedes hacer esto por muy rey que tú seas. Pero el Señor le vuelve a dar otra oportunidad. Oye, qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? A mí me fascina esto de la naturaleza y del carácter de Dios. Que Dios nos da oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Pedro, ¿sí o no? Podía haberle dicho, Pedro, increíble, increíble, que aunque todos me negaran, tú nunca me ibas a negar, que tú ibas a ir a la cruz conmigo, y al final resulta que no solamente me dejas como los otros, sino que encima me niegas. Y el Señor, ¿qué hace? Lo va a buscar y le da otra oportunidad. Y ya Saúl, si ustedes leen la historia de este personaje, ya había cometido un error terrible. Esta era otra oportunidad de oro, un poco como para rectificar el fallo anterior. No lo supo aprovechar. Hermano, cuando Dios te dé oportunidades para hacer algo en la vida, tú verás lo que sea, aprovéchalas. Aprovechen las oportunidades que el Señor les da. Porque son momentos en los que el Señor dice, bueno, venga, va, fallaste, cometiste una equivocación, pecaste, tropezaste, caíste, no lo hiciste correctamente, pero venga, otra oportunidad. Vamos a aprovecharlas, amén, hermanos, vamos a valorarlas. Tal vez la vida no te dará otra,
pero Dios siempre te dará una oportunidad, vamos a aprovecharla. Pero no solamente el Señor le dio una oportunidad, sino que además, si vamos al capítulo 10, vengan conmigo un momentito, estamos en el mismo libro, 1 Samuel capítulo 10, los primeros versículos, dice algo muy, muy interesante acerca de este hombre. 1 Samuel capítulo 10, a partir del versículo 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Vamos, imposible equivocarse, ¿no? Porque le está dando detalle hasta de lo que llevaban en la bolsa para comer. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de las manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, ahora viene lo tremendo, versículo 6, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no es que el Señor lo nombra, no es que el Señor permite que sea nombrado rey de Israel y lo manda ahí a la aventura, sin ninguna capacidad, sin ninguna preparación. No, Dios no hace eso, hermanos. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo en la vida, Él sabe que somos torpes, Él sabe que necesitamos su ayuda, su apoyo, y el Señor te va a dar la gracia y la capacidad para que puedas cumplir con el propósito por el cual el Señor te llamó. El apóstol Pablo dice en una de las cartas que escribe a los Corintios, dice: no es que nosotros seamos ministros competentes, sino que es Él el que nos hace eficaces, es Él el que nos capacita, es Él el que nos ayuda a cumplir con el objetivo para el cual Él nos ha llamado. Y lo mismo le pasó a Saúl. Saúl no puede decir: pero Señor, es que tú me nombras rey y me mandas a que le haga la guerra a Amalek y yo no puedo. Este hombre es 1000 veces más fuerte que yo. Yo no tengo capacidad, yo no tengo apoyo espiritual. Este hombre tiene demonios que lo están ayudando en la guerra y yo estoy solo. No. Es que el Señor lo ungió. Saben que aquella forma de ungir era pues derramando aceite, ¿no?, sobre la cabeza de los que iban a ser utilizados en la obra del Señor. Y no solamente eso, sino que le dice: mira, y cuando tú salgas de aquí, te va a pasar esto, te vas a encontrar con tantas personas, cada persona va a llevar esta comida, y unos van a decir esto, y unos van a decir otro, y tú vas a profetizar con ellos. Y cuando tú entres en ese ambiente espiritual, porque ¿qué es lo que hace el Samuel? Samuel le dice: vete y encuéntrate con gente espiritual, mijo. Tú estás por la vida buscando burros por todas las montañas, pero ¿tú te crees que un hombre se puede dedicar a eso? Cuando ya las burras han aparecido, tu padre está preocupado por ti más que por los animales. Tú lo que tienes que hacer es rodearte de esa compañía de profetas, de gente espiritual, y cuando tú te metas en ese ambientillo con las flautas, con los instrumentos, saltando y brincando, tú te vas a encontrar profetizando con ellos, y tu carácter va a cambiar. Y cuando te venga esa oportunidad en la vida de ser lleno de la presencia del Espíritu de tu Dios, entonces vete y haz lo que quieras, porque el Señor está contigo. ¿Os dais cuenta cómo el Señor lo preparó? No lo mandó a la aventura. Nunca a ti el Señor te dirá, nunca el Señor a nosotros nos dirá que hagamos algo que Él no nos va a ayudar a hacer.
El Señor siempre va adelante. El Señor te pide que prediques, Él te va a dar la gracia para que lo haga. El Señor te pide que perdone, te va a dar la gracia para que perdone. El Señor te pide que des algo, el Señor te va a dar lo que Él te pide que des. En otras palabras, nunca el Señor te va a dejar tirado. ¿Cuántos dicen amén? Así que venga, vete a la guerra, tranquilo, yo estoy contigo. Pero ¿qué hace? Todo lo contrario. Perdona al rey, perdona animales que tenía que haber matado. Él reconoce que están bajo maldición. La palabra anatema significa maldición. Dice, no, yo tomé de lo maldecido, yo tomé del anatema, pero lo voy a presentar en sacrificio al Señor. Samuel le da en 3 palabras un estudio bíblico tremendo. Le dice, mira, vamos a ver. Los sacrificios no pueden jamás sustituir la obediencia. Tú puedes matar 1 millón de vacas y seguir siendo un rebelde y un desobediente toda tu vida. Lo que el Señor quiere es que cuando tú mates ese animal, tu voluntad también sea muerta de alguna manera, que tu voluntad también sea puesta sobre el altar del Señor. Que es muy fácil venir y decir, bueno, mata el animal, ya está, y sigo igual. Que no es eso. Que no te das cuenta de que tú lo que has hecho es una idolatría de tu estilo de vida. Y déjeme que explique esto, porque es la primera vez en toda la Biblia que un profeta toma diferentes pecados para decirle, mira, el pecado que tú has cometido es como idolatría. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la desobediencia, la rebeldía, que es un problema de carácter, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el pecado de la idolatría? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo. ¿Qué es la idolatría? Es adorar a Dios como a mí me da la gana, no como Él ha dicho. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Yo digo, sí, me parece muy bien, pero yo voy a ser mis dioses. Y yo los voy a llamar así, los voy a llamar asao, y un día saco a este y un día saco a la otra. ¿Qué es la idolatría? Es rebeldía pura. Es la manifestación del ego del hombre tratando de agradar a Dios, tratando de servir a Dios como Él dice y no como Dios dice. ¿Qué es la idolatría? Es sustituir a Dios y poner mis dioses, quitar sus mandamientos y poner mis mandamientos, quitar sus condiciones y poner las mías. Eso es idolatría. Y luego tú, que eres un rebelde, lo que estás haciendo es que estás divinizando tu ego. Tu voluntad es lo que predomina, no la voluntad del Señor que la sabía perfectamente. Por eso el rebelde, el desobediente, es como un idólatra. Lo que pasa es que el idólatra adora una imagen y tú te estás adorando a ti mismo. ¿Y cómo te adoras a ti mismo? Pues con tus actos de rebeldía, que Dios te dice que no hagas esto y lo haces. Que Dios te diga no cojas nada y lo coges. Por eso eres como una persona idólatra, una persona que está poniendo sus propias normas, una persona que quiere vivir a su manera y encima echándole la culpa a los demás y encima justificándote de que lo has hecho porque amas tanto al Señor que los animales que has cogido los vas a presentar en sacrificio al Señor. Y Samuel le dice, mira, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, esa es la verdadera razón, el Señor también te ha desechado a ti para que no seas rey. Es desechar la palabra de Dios. ¿Cuándo desechamos la palabra de Dios? Cuando la leemos, la comprendemos, pero no la cumplimos. Cuando yo sé que no puedo hacer eso, pero lo hago. Cuando yo sé que no puedo ir por este camino, pero voy. Cuando yo sé que no puedo hacer tal cosa, pero la hago. Es exactamente el espíritu de Saúl. Espíritu de rebeldía, de desobediencia, porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar, como dice el libro de Hebreos, deliberadamente. Lo sé, pero lo voy a hacer igual. Sé que a Dios no le agrada, pero yo lo hago igual. Y sé que Dios no quiere esto, pero yo lo voy a hacer igual. Pero bueno, Dios sabe que yo lo amo. Los sacrificios, como dije hace un instante, no pueden sustituir la obediencia del Señor. Un sacrificio, si no va acompañado de una obediencia y de una rendición total por nuestra parte, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, con estas palabras y con esta explicación clara y contundente de que vas mal, Saúl tenía que haberse tirado a tierra como hizo David. Mire qué diferencia cuando el profeta Natán, ya Samuel había muerto, cuando el profeta Natán llega a la casa del rey David y le cuenta aquella famosa historia, todos la conocemos, ¿verdad? ¿Qué hace David? Dice, yo he pecado, reconozco, he pecado, soy digno de muerte. El tío se tira a tierra, pide perdón y le dice al Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo,
devuélveme el gozo de la salvación. El hombre verdaderamente se arrepiente, el hombre verdaderamente pide perdón delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Pues lo que hace el Señor cuando alguien se arrepiente, que lo perdona y lo restaura, siempre. Es que no puede actuar de otra manera. Pero ¿qué hace Saúl? Fíjate qué interesante la historia. La voy a seguir leyendo a partir del versículo 24. Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado. Ya, una cosa es decirlo y otra cosa es actuar en consecuencia. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pide perdón? ¿A quién le pide perdón? A Samuel. ¿Y a Dios? ¿No? ¿Qué hace el hijo pródigo? Cuando regresa de la vida de libertinaje y de desorden que ha llevado, dice dos cosas muy interesantes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no solamente he ofendido a mi Padre terrenal, sino también he ofendido a mi Padre celestial. Fíjate qué curioso. Si solamente cuando una persona se arrepiente le pide perdón a Dios y no le pide perdón a la gente que ha podido ofender con su pecado, no es correcto. Porque es muy fácil pedirle perdón a Dios, pero a ti no te hablo, a ti no te dirijo la palabra y a ti, vamos, ni te tengo en cuenta. No. Si solamente le pido perdón a la persona, oye, mira, lo siento, te he criticado, he mentido, he pecado, le pido, pero no le pido perdón a Dios, creo inconscientemente que yo en el fondo soy bueno porque no tengo que pedirle perdón a Dios de nada. He ofendido a una persona, le pido perdón, quiero llevarme bien con él o con ella, pero con Dios no pasa nada. No, el perdón bíblico tiene dos direcciones y una depende de la otra. Primeramente al Señor, contra el que fundamentalmente pecamos. Pero siempre también cuando pecamos de alguna manera, nuestro pecado, a veces más, a veces menos, puede llegar a salpicar a otras personas. Y entonces el hijo pródigo es restaurado. ¿Por qué? Porque él entiende que para ser restaurado tiene que tener claro dos cosas. Primero, tú has ofendido a Dios. ¿Yo? Si yo no he ofendido a Dios. Yo solamente lo que le dije a mi padre es que me diera mi parte de la herencia. Yo quiero mis derechos, quiero que me dé el dinero y yo me largo y hago lo que me da la gana. Ah, ¿y eso no es ofender a Dios? ¿Eso no es ofender a Dios? Sí, cuando yo peco contra un hermano, sea padre, sea madre, sea pastor, sea amigo o sea quien sea, ¿no peco contra Dios? Pues claro que sí. Y cuando peco contra Dios, de alguna manera no estoy perjudicando a otras personas con mi pecado o con mi mala actitud, pues por supuesto que sí. Luego el hijo pródigo entiende que tiene que haber una restauración vertical con Dios, pero luego también una relación horizontal con su padre. Y acepta las consecuencias. No dice, bueno, venga, va, aquí no ha pasado nada. Dame de comer, dame el anillo, vamos a hacer una fiesta, que aquí estoy otra vez. No. Yo ya he perdido mis derechos. Yo no tengo ya ningún derecho. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre dice, eso quien lo decide soy yo, no tú. Aquí mando yo, no tú. Tu obligación es pedirle perdón a Dios. Tu obligación es pedirle perdón a tu padre, cosa que has hecho. Pero tu obligación no es decirme a mí, a partir de ahora, cómo tengo yo que comportarme contigo. No me digas a mí que te haga como a uno de mis jornaleros, porque eso no tienes que decidirlo tú. Eso quien lo decido soy yo. Y yo he tomado una decisión completamente diferente a la tuya. Vamos a hacer algo diferente. Y todos conocemos el resto de la historia del hijo pródigo. Si así hubiera actuado Saúl, mira, he pecado, no he obedecido la palabra del Señor, le pido perdón al Señor, le pido perdón a Samuel. Es que no hace eso, le pide perdón a Samuel porque se ve que a Samuel le ha dolido, pero mira lo que dice a continuación, es que es increíble cómo era este hombre en su corazón. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Le cogió los tzitzit del fleco de oración y se los arrancó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá.
porque no es hombre para que se arrepienta. Él le dijo, yo he pecado. Otra vez, ¿a quién le está diciendo yo he pecado? A Samuel, pero a Dios no lo menciona por ninguna parte. Yo he pecado, sí, he hecho mal. Pero ahora mira lo que le pide, pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor, y todos conocemos el resto de la historia. Es decir, si yo he pecado, he hecho algo terrible, pero ahora cuando salgamos allá afuera, de esto no se tiene que enterar nadie. Dios me ha desechado, Dios va a nombrar a otro rey, pero tú no abras la boca ni cuentes nada a nadie. Cuando salgamos afuera, vamos a guardar las apariencias. Delante de los ancianos, tú te vas a inclinar, tú me vas a reverenciar, tú me vas a honrar. Cuando yo vaya a presentar el sacrificio, tú vienes al lado mío, tú no digas absolutamente nada. Es decir, vamos a guardar la compostura. Saúl era un hombre que vivía de la apariencia. No era espiritual, nunca lo fue, jamás. Si yo te pregunto o te pido a ti que me busques un pasaje en la Biblia donde Saúl pregunta cuando llega al trono de Israel, ¿dónde está el arca de la alianza del Señor? ¿Serías capaz de encontrarlo? Te digo de antemano que no. ¿Qué era el arca de la alianza? Bueno, sabéis, ¿no? Como ese mueble que tenemos ahí, esa especie de réplica que representaba la presencia del Señor con el pueblo. Él preguntó alguna vez, oye, ¿y qué fue del arca? ¿Dónde está el arca del Señor? ¿Dónde está el mueble que simboliza que Dios está con nosotros? Nunca preguntó por ella. Total, ¿qué más da? Pero ¿qué hace David? ¿Se acuerdan lo que hizo David? Nada más subir al trono. ¿Dónde está el arca? Quiero traerla conmigo a mi casa, que esté cerca de mi casa. Quiero que la traigan a Jerusalén. Sí, sabemos que en una primera ocasión no lo hizo bien, cometió un error, rectificó, intentó la segunda vez, la presencia del Señor vino a su casa, esto le costó un problema en la familia, etcétera, pero buscó la presencia del Señor. Saúl nunca, y cuando una persona tiene poder, tiene autoridad, como el caso del rey Saúl, pero no tiene un amor, no tiene una devoción por el Señor, termina como terminó Saúl. Todos sabemos la historia. ¿Cómo terminó? Quitándose la vida, amargado, perdido, viendo fantasmas por todas partes, llenos de celo, de amargura, de cosas extrañas en su vida. Era imposible vivir al lado de una persona así. Quería matar a David, quería matar a su hijo Jonatán. Perdió su vida, perdió el reinado, perdió su familia, perdió el reino, lo perdió todo. Dice que los soldados iban, lo pueden leer, iban a la guerra siguiendo a Saúl temblando, muertos de miedo, porque era un hombre que no infundía esperanza, infundía miedo. Este hombre está loco. Pero claro, como es el rey, hay que ir detrás de él. Sin embargo, qué diferente David, ¿no? David a veces no tenía ni que dar órdenes, ni decir nada. Solamente un día dijo en alta voz, ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua del pozo que está en Belén. Pero claro, es que en Belén estaba la guarnición de los filisteos. A ver quién es capaz de meterse dentro de una guarnición de los filisteos a buscar un vaso de agua para llevárselo al rey David. Pero solamente David suspiró, pensó en alto. Ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua de Belén. Allí, ¡bum!, se van corriendo los soldados, empiezan a pelear, cogen el vaso de agua, se lo llevan al rey. Que David transmitía otra cosa completamente, era de otro espíritu, dice la Biblia. Transmitía una confianza, transmitía una seguridad en el Señor que Saúl nunca transmitió, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén, hermanos. Y así terminó este hombre, lamentablemente. Conocía la voluntad de Dios, fue ungido con el aceite especial, específico para ungir a los reyes. Tuvo el apoyo incondicional durante años del profeta Samuel. Lo tenía todo. Lo perdió todo. No aprovechó las oportunidades, obedecía al Señor a su manera. Y yo me pregunto en esta noche, hermanos, delante de esta porción que hemos examinado, ¿nos puede pasar a nosotros en algún momento que nos planteamos la vida cristiana, nuestra relación con Dios a nuestra manera? ¿Cuántas formas hay de vivir la vida cristiana? Que yo sepa una sola. La vida cristiana, lo dije hace poco en Italia cuando estuve predicando, no se puede vivir, es totalmente imposible vivirla. Porque la vida cristiana es una vida perfecta.
Y nosotros no somos seres perfectos, estamos llenos de imperfecciones por todas partes. El único que pudo vivir una vida impecable en todas las áreas de su vida fue el Señor Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la vida cristiana, un día podré cumplir con unas cosas, pero otro día no. Pero si yo me rindo al Señor y yo le pido a Él que me capacite, yo le pido a Él que viva su vida a través de mí, entonces voy a poder vivir en victoria, voy a poder tener paz, voy a poder estar en comunión y en buena relación y sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo con mis esfuerzos, con mi experiencia, con mis años, con mi no sé qué, sino es, ya no vivo yo me rindo, yo no puedo con esto. Pero Señor, yo te pido que tú vivas tu vida a través de la mía. Si eso lo hubiera hecho Saúl, si se hubiera rendido, si hubiera pedido ayuda, si hubiera buscado el perdón del Señor, si se hubiera realmente humillado ante la presencia del Señor, Saúl no tenía que haber terminado como terminó. Para nada. Pero terminó mal, en manos del enemigo, porque le dio lugar al enemigo. ¿Qué dice la Escritura? Y voy terminando. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. El diablo toma el lugar que yo le permito que tome. El diablo no es un ser que pueda hacer lo que le da la gana y que me mangonea y me sacude cuantas veces él quiera. Ese no es el concepto bíblico de este personaje. Satanás es un enemigo tremendamente poderoso, pero que está derrotado en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo lo venció. Pero si yo no aplico a mi diario vivir, a mi forma de hablar, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de vivir, la victoria de Cristo sobre Él, Él triunfará sobre mi vida. Porque encima Él me ve a mí, pero yo a Él no. Las tiene todas de ganar. Pero amados hermanos, dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y cuando salgamos por esas puertas en esta noche, tenemos que salir no diciendo, ay, qué pena, Saúl se inició. Señor, esto es una advertencia a mi vida, Porque si él, que lo tenía todo, terminó como terminó, ¿cuánto más nosotros si bajamos la guardia? ¿Cuánto más nosotros si no cortamos de raíz las debilidades que tenemos? Pero las debilidades se pueden vencer, todas. Problemas de carácter, problemas de lo que sea, todo se puede superar con la ayuda del Señor. Porque si no fuera así, ¿qué esperanza tenemos nosotros de poder vivir en victoria? Tenemos la esperanza, la seguridad. Dice que la fe es certeza, la fe es convicción absoluta, que lo que no puedo ver, yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios veraz, que no miente, y cuando el Señor promete algo, es porque verdaderamente Él ya lo ha cumplido en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra tus ojos. Pídele verdaderamente al Señor que este espíritu que caracterizó a Saúl toda su vida y que lo mató, lo terminó destruyendo, como era la rebeldía y la desobediencia, nunca jamás se encuentre en lugar en tu vida. Que el Señor destierre completamente de cada uno de nosotros cualquier actitud de rebeldía, de desobediencia, y que nos demos cuenta que en la obediencia está la bendición de Dios. Y si en esta tarde o en esta noche antes de dormir te animas, yo te pediría que tú leyeras el capítulo 28 de Deuteronomio, que se titula Beneficios de la obediencia. Te vas a dar cuenta la cantidad de cosas hermosas que pueden venir a tu vida, a tu cuerpo, a tu matrimonio, a tu trabajo, si obedecemos al Señor. También en el capítulo 28 de Deuteronomio dice consecuencias de la desobediencia. Pero quédate con lo bueno y date cuenta que hay muchas cosas que se pueden recibir simplemente obedeciendo al Señor. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Pedimos que en esta tarde tú bendigas nuestras vidas, que este mensaje, esta enseñanza sea una advertencia para todos y para cada uno de nosotros, y que nos demos cuenta de que la desobediencia mata. La desobediencia, la rebeldía no es de Dios, es algo contrario al Espíritu de Cristo, y pedimos que tú la arranques completamente de nuestra vida.
renunciamos a toda actitud contraria al Espíritu de Cristo. Y pedimos que solamente ese espíritu noble, recto y humilde que hubo en ti esté todos los días de nuestra vida para que podamos obedecer y obedeciendo seamos bendecidos y veamos la gloria del Señor en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, en esta tarde, y nos seguimos regocijando de estar en tu presencia en esta noche. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.